Vamos a empezar con la predicación de hoy. El tema es: mejoramos nuestras almas en las dificultades. Mejoramos nuestras almas, nuestro ser interior, ¿en qué? En las dificultades. Vamos al pasaje principal de hoy en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18, en la Reina Valera, por favor. Sígame en su Biblia o aquí en la pantalla. 2 Corintios 4, 16, dice así la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si les preguntaran a ustedes, ¿quién quiere ser como Hitler, como Stalin, como algún dictador? ¿Quién diría que sí? ¿Verdad que nadie? En nuestros tiempos pues, empezó a surgir el neonazismo, ¿verdad? Hay gente que ya le gusta lo malo y aclama lo malo y lo exhibe y se expone, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos realmente malos. Pero cualquier persona normal, en su sano juicio, cuando uno le pregunta, ¿quiere ser usted como Hitler? Pues le va a decir que no. Nadie va a querer ser un tirano, déspota, asesino, ¿verdad?, de millones. Pero cuando alguien le pregunta a usted, ¿quién quiere ser como el apóstol Pablo? ¿Cuántos levantaríamos la mano? Todos, ¿verdad? Amén. Todos queríamos ser como nuestro hermano, el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferenciación? ¿Cuál es la diferencia entre estas personas que mencioné, estos tiranos al principio, y el apóstol Pablo que puse como ejemplo? ¿Cuál es? Es la belleza de su alma, de su ser interior. Esa es la diferencia. El apóstol Pablo era bello, ¿en qué? En su ser interior, en su alma. Por eso cuando lo vemos en su actuar, en su ministerio, en las cosas que dice y hace, vemos la belleza de esa alma. Algunos teólogos y estudiosos de las Escrituras le han llamado a Pablo el hombre más parecido a Cristo. Yo puede ser que sí, ¿verdad? En las Escrituras, sinceramente, hay otro que dicen que es un hombre conforme al corazón de Dios, que es David, ¿verdad? Pero vemos en Pablo cómo de un asesino religioso, fanático, ¿verdad?, pasó a ser un siervo totalmente humillado en la obra de Dios. Nos tenemos que reflejar en esa vida, mis hermanos, en esa alma bella del apóstol. Claro, sin caer en la idolatría, podemos afirmar que muy probablemente sea el hombre más cercano en alma, en la semejanza ¿a quién? A Cristo. Sin dudas, él es uno de los que más escribió en la Biblia, ¿verdad que sí? 13 libros, o 14 si Hebreos también es de él, ¿verdad? 13 de 66 en total de la Biblia, o 27 del Nuevo Testamento. ¡Wow! Es un montón, ¿sí o no es mucho? Es muchísimo. Y Dios se inspiró a través de este apóstol Pablo porque bello era su alma, que estaba derramada totalmente hacia el Señor. En 1 Corintios 15, 10, si me deja lo voy a leer en la traducción viviente. En 1 Corintios 15, 10 dice: sin embargo, lo que ahora soy, dice el apóstol Pablo, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Amén. Un arduo trabajo, ¿verdad que sí? Un esmero, un sufrir
continuo en el ministerio del apóstol Pablo, que fíjense, se extendió por más de 30 años el ministerio de Pablo. Por eso de repente cuando escucho al ministerio de Casa Oración, cuando el pastor Chuy dice, ya empezamos hace ya 42, van para los 43 años del ministerio, y no es poca cosa, la verdad. La verdad no es difícil, y más en estos tiempos oscuros, de permanecer firme y fiel en la fe. Porque si hay algo que pude saber de los pastores que tenemos aquí en Casa de Oración es que sí sufrieron mucho, mucho. Claro, el ejemplo principal de sufrimiento lo vemos en Pablo, ¿verdad? Entre los años 55 y 57 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe su segunda epístola a los Corintios. Bueno, algunos dicen que era la tercera epístola, ¿verdad? Yo sé que algunos, como ven mucho YouTube, siempre cuando hablamos de la segunda epístola a los Corintios, dicen, no, esa es la tercera, hermano. Pero sí. O sea, en la primera epístola de los Corintios, en 1 Corintios 5:9, no lo busque, dice que Pablo dice, yo les escribí anteriormente, ¿no? Les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, dice en 1 Corintios 5:9. Que aparte de ser un muy buen consejo, ¿verdad? Pero da a entender que una carta anteriormente a 1 Corintios, nomás es eso, ¿no? Y fíjense, casualidad, que dicen esto que está bien, ¿verdad? Que había una carta antes de 1 Corintios, pues, pero casualidad en el internet está lleno de la tercera epístola a los Corintios. Usted la había visto seguro, alguno de aquí seguro que la vio y ya hasta la analizó, ¿verdad? Ahí en internet se encuentra fácil. Pues yo nomás les digo, haciendo una aclaración al tema principal de hoy, que tengan cuidado, ¿verdad? Que lo que internet no es su pastor, ¿verdad? Entiéndanlo bien de esa manera. Tengan cuidado, no todo lo que está ahí es bueno, ¿verdad? Así como todo restaurante no ofrece buena comida, ¿no? Yo siempre les digo, si no está dentro del canon, ¿qué es el canon? Los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? No es palabra inspirada de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo a eso? ¿Amén? Bueno, canon significa la regla, la norma o el precepto, ¿de quién? De Dios, porque es la palabra de Dios. Y muchos de los escritos, manuscritos encontrados muy a posteriori, de hecho en el siglo pasado se encontraron muchos de ellos, el manuscrito de el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, la tercera carta a los Corintios, Daniel capítulo 14 y para adelante, o sea, todo eso que encuentran en el internet, yo les aseguro que no es inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. ¿Sí lo entiende? O sea, la Biblia ya fue cerrado, el canon, la revelación de Dios ya fue cerrado en el primer siglo, mis hermanos. En el primer siglo. Yo sé que cuando a algunos de aquí se les dice, cuidado, alerta, peligro mortal, no lo hagan, malamente, ¿qué hacen? Lo contrario, ¿verdad? Como dicen, la curiosidad mató el gato, dice. Van, pero yo les advertí, ¿verdad? Yo sí les advertí, le dije que bajo su responsabilidad lo chequen, pero ¿sabe cuándo es un buen tiempo de ver ese tipo de textos heréticos? ¿Sabe cuándo es buen tiempo para ver esos? Nunca. Nunca es un buen tiempo para ver eso. Nunca, jamás. Pero si usted quiere hacerlo, pues yo le digo que lo haga en su madurez espiritual, mis hermanos. Yo tuve que leerlos por mi trabajo ministerial. O sea, ¿por qué? Porque muchos hermanos confundidos por esos textos después vienen y preguntan, es que el apóstol escribió el tercer Corintios y en el tercera de Corintios dice tal y tal cual cosa. Y que en el Evangelio de Tomás Jesús se casó, no sé, y se empieza a salir con sus rollos. ¿Sí me entiende? Pero sepamos defender la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15 dice bien claro, santificad a Dios al Señor en vuestros corazones. Debemos empezar la santificación en nuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El canon, repito, fue cerrado ¿en cuándo? En el primer siglo, donde la mayoría de los testigos presenciales
que estuvieron en la vida, muerte y resurrección de Cristo, vivieron y testificaron acerca del Señor. Esa Biblia, la que traemos ahora muchos en los celulares, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Ese es el canon, la normativa de Dios. La voluntad y la iniciativa de los hombres no fue inspiración, ¿sí me entiende?, de Dios, sino inspiración de los hombres. La inspiración de Dios, la Biblia, es el soplo de vida del Señor, que inspiró totalmente la Biblia, el soplo de vida, o sea, a través de su Espíritu Santo. Por eso puede y tiene la capacidad de dar vida, mis hermanos, y vida en abundancia, porque su inspirador, su autor intelectual no es el hombre, sino es Dios. Por eso cuando usted leyó la Biblia y nació de nuevo del Espíritu de Dios, fue porque el soplo, la inspiración era divina y no de los hombres. Así que no tiene mucha importancia leer ese tipo de herejías. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cuándo? Nunca, nunca, jamás, nunca es nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no hablaron de propia voluntad, sino que el Espíritu los fue guiando. La inspiración de la Biblia entonces es divina y por eso hay vida en esta palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como dijimos en la enseñanza del miércoles, el programa de redención, de salvación del mundo de Dios fue entregado en su totalidad a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento y no deja lugar a más adiciones. Todo profeta, maestro de la Biblia, de las iglesias que digan, no, es que yo tengo una revelación adicional a la Biblia. ¿Usted qué debe de hacer? Pues ya levantarse e irse. ¿Sí entiende? Levantarse e irse. En Juan 16:13 vimos el miércoles que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, le dijo a los apóstoles. Y fueron los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo y ellos escribieron la Biblia. Amén. Volviendo al tema, que era una importante destacar todo lo que acabamos de mencionar, pero volviendo al tema, como les decía, el apóstol Pablo, ahora sí, inspirado por el Espíritu de Dios, entre los años 55 y 57 después de Cristo, escribe esta segunda epístola a los Corintios. Habían pasado poco más de 2 décadas desde su conversión, más de 20 años. Y recordemos que Pablo comenzó inmediatamente su ministerio, el apostolado, porque él apenas se convirtió, empezó a predicar en las sinagogas y a evangelizar en las calles. Comenzaron también junto a su ministerio las tribulaciones, la persecución y las aflicciones que él sufrió durante todo su ministerio. En Hechos capítulo 9, fíjense, no lo busque, en Hechos capítulo 9, nomás anote, se relata su conversión, la conversión de Pablo. Pero también podemos ver que camino a Damasco, aquella ciudad en donde él iba a buscar a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos, ahora él predicó las palabras de Dios. Y tan fervoroso era y producía tanto cambio porque decía, aquel que nos perseguía ahora predica la palabra de Dios, ahora es cristiano. ¿Cómo puede ser eso? Entonces el rey de la ciudad mandó a guardias a que vigilaran de día y de noche las puertas de la ciudad de Damasco. Parece que estaba amurallada, ¿verdad? Imagínense guardias buscándolo para matar. En las puertas guardando, buscando dónde está Pablo. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo? Pues los hermanos lo bajaron por el muro para que escapara y siguiera su ministerio. Todavía no le tocaba estar en la presencia de Dios. Esto era el comienzo de un gran ministerio apostólico y evangelista, ¿verdad? Como hablamos la otra vez, un avivamiento espectacular salió de este ministerio, que fue el inicio de la iglesia primitiva. El más grande avivamiento de la historia que tenemos registros. De hecho, el registro es divino porque está en la Biblia.
Pero también, mis hermanos, en la Biblia nos narra que fue el comienzo de un sinnúmero de tribulaciones para el apóstol. Él tuvo que padecer en estos poco más de 20 años, cuando él estaba escribiendo la segunda epístola a los Corintios, un sinnúmero de aflicciones. El mismo apóstol Pablo nos relata este vasto, vamos a decir así, currículum de sufrimientos por la obra del Señor. Por favor, cuando leamos este pasaje, visualice la lista de sufrimientos de Pablo y póngase en su lugar ahí, que en todo lo que Pablo decía que sufrió por la causa de Cristo. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos desde el 23. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos desde el 23 en adelante. Lo voy a leer en la traducción viviente. Usted sígame en su traducción que tiene. Y dice así la palabra de Dios: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como loco, pero yo lo he servido mucho más. Aquí Pablo, el contexto es que estaba hablando de unos falsos superapóstoles, ¿verdad? Que menospreciaban el ministerio de Pablo, ¿no? Y ellos decían, no, nosotros tenemos la verdad, etcétera, ¿no? Entonces él está hablando de ellos. He trabajado con más esfuerzo, dice Pablo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. ¿Cómo ven esta lista de sufrimientos? Apetecible, ¿verdad? No, yo también quiero el ministerio de Pablo. ¿Y todo qué fue? Porque Pablo estaba haciendo tiendas y era un empresario exitoso. ¿Verdad que no? No, todo era por la obra del Señor. En cumplimiento del ministerio, del llamamiento santo que el Señor le dio. Póngase en el lugar de Pablo. Piense, quizás ahí que recién decía que estaba como náufrago. Estaba a la deriva en el mar. ¿Cuántos estuvieron en el mar? A mar abierto. ¿Nadie? Sí, algunos de aquí se fueron de crucero, ¿verdad? Pero mire, a mí me pasó estar en mar abierto y la sensación es lo pequeño que somos, ¿verdad? Lo pequeño que somos. Como el mar no se acaba, ¿verdad? Y después ve lo profundo del mar, no tiene fin. Y póngase que usted no está en un barco, sino que está a la deriva, quizás agarrado de una tabla, ¿no? No de surf, sino de una madera, ¿no? Y después de 15 horas usted está ahí cantando, ¿verdad? En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, mi Jesús. No, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Como si nos ponemos en el lugar de los apóstoles, en sus experiencias, vamos a ver lo pequeño que estamos nosotros en nuestra fe. Yo me veo más quizás renegando de Dios. Señor, tú me mandaste allá, pero mira, naufragó, pues avísame, me traigo un salvavidas. Yo estaría renegando, lo más probable quizás. Algunos hasta levantaríamos el puño, ¿no?, al cielo, ¿no?, en frustración. ¿Por qué, Señor, si yo te estoy sirviendo? Fíjese, la iglesia de hoy se ofende de nada. Ahí veo de repente, también por mi trabajo, ¿no?, del ministerio, tengo que ver algunas cosas. Y lo hago con mucho temor y temblor, ¿verdad? Lo hago con mucho cuidado. Y veo cómo los hermanos se dan hasta con la cubeta. Por temas insignificantes, ¿verdad? Insignificantes. Que no añaden a su santidad, a su ministerio y en nada de lo que Dios quiere, que es la unión de la iglesia. Y ahí se están dando y replicando el hijo del diablo, y después los seguidores de este van al canal del otro y le dicen perro asqueroso, muérete. Así, Cristianos, amén, dicen. ¿Amén a quién? Gloria a Dios. ¿A qué Dios? Es tremendo, ¿verdad? Los cristianos hoy en día no aguantamos ni un latigazo.
Si le lanza una piedra al cristiano de ahora, ¿qué hace? La agarra y se la lanza de vuelta. Y le lanza dos. Versículo 26. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Aquí está. Muchos afirman ser creyentes, pero no lo son. Y ellos son los más peligrosos muchas veces. Versículo 27. He trabajado con esfuerzo, dice el apóstol Pablo, y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Wow. 28. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Es su ministerio, ¿verdad? Es su responsabilidad. Está bien, hermanos, que usted diga, pues yo no soporté noches sin dormir por servir al Señor. Yo no se quedó nada de mí, nunca me quedé sin comer por la obra de Dios. Siempre mi barriga estaba llena, ¿verdad? Y nunca he temblado de frío, por no tener abrigo cuando estaba sirviendo en el ministerio con Dios. Pero por lo menos, y la pregunta es esa, mis hermanos, para nosotros. ¿Alguna vez nos hemos preocupado por la congregación? ¿Por la iglesia? Silencio incómodo, ¿verdad? O sea, lo mínimo básico que podemos hacer es preocuparnos, en el buen sentido de la palabra de preocuparnos, ¿no? Ver por la congregación. Cuando hay oraciones y las subimos en el chat, ¿cuántas veces las revisó? Y dijo, ay, este hermano está pidiendo siempre por lo mismo, debe estar en gran aflicción por esto. ¿Y Dios qué ve siempre? ¿Qué ve el Señor? El corazón, ¿verdad? ¿Qué nos hace mejores en nuestro interior, más bellos en lo interior, como el apóstol Pablo? ¿Qué me hace mejor en mi alma? ¿Acaso desarrollar y motivar mi alma a través de mi mejor versión, como dicen algunos predicadores? Saca tu mejor versión de ti, empodérate y saca tu mejor versión. Y como ese famoso libro que algunos cristianos siguen leyendo, no sé por qué, saca el campeón que hay dentro de ti. Sácalo, el campeón ese, hombre. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de ese campeón que hay dentro de mí? ¿Qué dice la palabra? Eso es lo importante, ¿verdad que sí? ¿Qué dice el canon de Dios, que dicta la regla de vida de los cristianos, la norma de lo que es verdad? ¿Qué dice? Mire cómo nos describe el Señor a través del profeta Elías, Isaías 64, capítulo 64, versículo 6. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Usted sígame en su versión. Dice así, Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como cosa impura. En la Reina Valera tradicional dice, somos como suciedad. Y todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. O sea, nos han manipulado, nos traen para aquí como el viento, para aquí y para allá. En la traducción viviente dice así, miren, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Esta es una triste realidad, pero el Señor nos las describe. Esta es una descripción de la humanidad poco alentadora, ¿verdad que sí? Poco alentadora, que choca con las filosofías de los hombres, choca con mi orgullo como persona.
donde el ser humano, nosotros pensamos que por esencia es bueno. Así dicen las filosofías del mundo. En las escuelas así les enseñan. O así nos enseñaban. Que el hombre tiende a buscar siempre lo bueno. Pero si esta filosofía humana fuese cierta, a ver, ahí digamos que estamos en la clase de filosofía y dicen, no, que el humanismo y esto y lo otro y... pues si eso fuese cierto, si las filosofías humanas fuesen ciertas, entonces ¿por qué vivimos en esta realidad llena de maldad y violencia, de perversión en todo el mundo? Guerras, destrucción, matanzas. La misma realidad que vivimos no nos deja mentir y confirma la verdad de la regla de Dios. El canon de Dios, la Biblia, nos describe a toda la humanidad como corrupta y desviada de las virtudes del Señor, de las virtudes bíblicas. Pasaje tras pasaje nos señala de lo corrupto que nuestro yo interior es. Nos señala al campeón que está dentro de nosotros. Romanos 3:10, acompáñenme en la Reina Valera. Pasaje que deberíamos de tener siempre presentes nosotros en nuestra vida cotidiana como cristianos. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Citando el Salmo de David, ¿verdad? Si Pablo lo había entendido así, lo había entendido bien, y porque lo había entendido bien, él podía manifestar ahora sí la belleza de Dios en su carácter, en su alma. Sacar al campeón que tenía dentro de él, a él lo hacía miserable. Así lo dice en el versículo 24, que sacar su mejor versión de su ser interior le hacía sentir miserable a Pablo. En Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se dice miserable porque sabe de su realidad como ser humano. En el versículo 18, un poquito antes, ahí en Romanos 7, versículo 18, dice, y yo sé que, Pablo, ¿no? En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De buenas intenciones está lleno el mundo. Esto es lo que acaba de decir Pablo. Ese dicho es bíblico, ¿verdad? Viene de acá. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero el mundo está plagado de malas acciones, de perversión y de decadencia. En el versículo 21, ahí en Romanos 7, dice, así que queriendo yo hacer el bien, ahí está la buena intención, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Se topa con qué? Con la verdad que el Señor nos decía en Isaías 64:6, que el mal está en mí. El mal no es un ente, ahí como un fantasma que nos acecha. El mal dice que está ¿en quiénes? En los pecadores, en nosotros. Pablo entendió que de buenas intenciones sí está lleno el mundo, pero el mal está dentro de él. Y por eso él quizás tenga buenas intenciones, como lo menciona en Romanos 7, porque Dios ciertamente puso la ley de Él en nuestros corazones, se llama conciencia, pero mi corazón no es bueno en esencia, eso significa, sino que es malo. Y eso no debe de choca sí con la cultura del mundo. El problema es que nosotros estamos tan contaminados con esa cultura del mundo, que cuando nos dicen esta verdad bíblica, esta ley, que Pablo dice, cuando yo hallé esta ley bíblica, esta ley espiritual de Dios, híjole, me cayó el 20, dije, no puede ser. Yo hallaba el mal en los cristianos, por eso los buscaba para matarlos. Hallaba el mal en los paganos, incrédulos, y les llamaba perros.
pero el mal resultó que estaba muy cerca, estaba en mí. Cuán engañoso es nuestro corazón, que nos hace creer que somos buenos en esencia. Por eso muchos son engañados, aún incluso en las iglesias, por esas mentiras de los llamados, como Pablo menciona en Corintios, superapóstoles, de esos que se dicen grandes profetas y maestros de la ley, y con grande verborragia, ¿no?, acarrean a muchas ovejas al matadero. Y los llevan derechito al matadero y no se dan cuenta. De sacar nuestra mejor versión, dicen. Dejar que fluya. Déjate fluir, saca lo mejor, tu mejor versión. Saca ese campeón que mora en tu interior. ¿Y qué terminan sacando toda esa gente engañada? ¿Qué terminan sacando esa gente engañada por estos falsos maestros? ¿Qué terminan sacando de su propio corazón? Terminan sacando, sí, al campeón que está dentro de ellos, al campeón de los pecados. A ese terminan sacando. Hace poquito yo les compartí que cayó uno de unas denominaciones, ¿verdad? Uno de los 3 más grandes ahí, predicadores, ¿no? De esas. Cayó porque tenía más de 5 años en adulterio con una muchacha de 20 y tantitos años. Él tiene 73 años. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? El gran pastor y el que habla y que dice. Y él, ¿sabe cuál era su ministerio? Hablar de la santidad. Hablaba todo el tiempo de la santidad. Era el director de uno de los institutos, seminarios bíblicos más famosos que hay por ahí en Estados Unidos. Y era el director de espíritus herejes y no sé qué. Y tenía un montón de cosas, ¿verdad? Tenía unos puestos tremendos, altísimos. Ya no tiene ninguno de esos puestos. Lo sacaron, lo borraron totalmente del mapa. ¿Qué no se dio cuenta él? Que Pablo sí entendió. Que el mal, ¿en dónde moraba? En mí. No diga en él, en mí diga. En mí. ¿El mal mora en dónde? En mí. Amén. Jeremías 17:9 es un pasaje que todos sabemos muy bien. Yo se lo voy a leer en la lenguaje actual. Fíjese cómo dice el lenguaje actual. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Suena duro, ¿verdad? Directo a la cabeza, ¿verdad? Cuando yo le dije, híjole, estos hermanos lo tradujeron bien sencillo, ¿no? Sencillito y a la cabeza. Un ladrillo, de verdad, directo a mi cabeza. Nos creemos buenos, pero en verdad somos malos y mentirosos. Por eso terminamos sacando al campeón de los pecados siempre. Por eso dice el profeta unos versículos antes, ahí en Jeremías 17, versículo 5, maldito quien confía en sí mismo. Maldito el que confía en sí mismo. Ay, entonces, hermano, ¿cómo quiere que viva esta vida tan llena de peligros, tan llena de engañadores, de malandrines, de gente perversa, de gente engañadora y que es muy hábil para engañar? ¿Cómo quiere que viva yo tan inocente que soy? Maldito quien confía en sí mismo. Hay que terminar de confiar en nosotros. Yo que en el mundo, ¿cómo dice? Confía en ti mismo. ¿Sí o no? ¿Dice eso o no? Todo el tiempo en las motivacionales, en la psicología. Confía en ti mismo, confía en ti mismo. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Y ustedes, yo creo que aquí la mayoría lo sabe, pero algunos no lo saben. O algunos lo saben, pero igual en su vida cotidiana no lo aplican. Hay que dejar de confiar en mí mismo, dice la palabra, porque si no, maldito eres. ¿Cuántos les gusta ser malditos? Yo no, a mí no me gusta. A mí Dios, sácame por favor esa maldición. El mismo Señor Jesús nos confirma todo esto que hablamos y dice de una manera contundente y sencilla como Él es. Marcos 10:18, ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién es? Dios. Punto. Punto y aparte. ¿Ya vieron? No es un servidor el que está aquí en el púlpito, el que quiere agüitarlos, ¿verdad? Como dicen. Desmotivarlos.
sino es Dios mismo el que quiere motivarnos para que perseveremos en medio de las dificultades confiando en Él. Ahí cambia. El que confía en sí mismo es el que se encierra y se ensimisma en su orgullo y trata de hacer crecer su orgullo, su autoestima y lo que sea. Pero el Señor dice, confía en mí y yo haré. Y la autoestima que nos da el Señor, ¿usted qué cree? Es mucho más grande que la que podemos obtener por nuestras propias fuerzas. Muchísimo más grande. Y lo que lo hemos vivido, lo sabemos. Y por eso lo predicamos. Que no seamos de aquellos discípulos de Jesús que le dijeron, duras palabras son esas. Y no, ¿cómo que todos somos malos? Duras palabras son esas. Y se echaron para atrás, decía, ¿no? En el Evangelio de San Juan. Que no seamos como ellos, porque ellos fueron malditos. En Hebreos 10:39, en la Reina Valera dice, pero nosotros, refiriéndose a los que tenemos confianza y amamos al Señor, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición. Amén. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está. La fe embellece el alma, nos preserva y la embellece. Yo siempre cuando digo, muchos, especialmente, bueno, ahora también los hombres, ¿verdad? Y no está mal, no es pecado, ¿verdad? En las mujeres es algo natural, ¿verdad? Nacieron de esa manera. Dios las hizo que vean por su belleza, ¿verdad? Pero cuando uno dice, bueno, pues vamos a mejorar tu versión, y no, ahí están. Se pueden arreglar, vestir bien, ¿verdad? Las mujeres maquillarse, los hombres ponerse en forma, ¿verdad? Hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Todo eso es bueno, ¿sí o no? ¿Amén? Sí es bueno. Pero cuando hablamos de embellecer y desarrollar el ser interior, el alma, es cuando ahí le entramos a la flojera. Ahí eso no, ya, pues, no, es que el Señor que haga todo, ¿no? Sí, el Señor nos da las fuerzas, nos da las leyes, nos da las fuerzas y nos abre el camino. Pero yo tengo que caminar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque el justo vivirá por la fe. Vivimos por fe. Debemos de andar por fe. El justo no vive haciendo su propia justicia en su propia opinión, tratando de hacer las buenas obras según lo que a él se le antoja o según su propia bondad, porque él es bueno. Como decíamos, viviendo de buenas intenciones. Sino que el verdadero justo, el que es justificado por Dios, es aquel que vive ¿por qué? Por fe. Confiando en el Señor, en que su palabra es verdad, creyendo en su canon, en su norma, que nos dice que Él tiene buenas intenciones, de hecho sí las tiene, pero también dice que yo te puse ese querer en hacer esas buenas intenciones, la conciencia, yo te la di, pero no el hacerlo, ¿sí me entiende? Y uno podría decir, ¿por qué no puso también el hacerlo de una vez, todo el paquete completo, no? Nomás puso el querer, mas no el hacerlo, dice Pablo en Romanos 7. ¿Por qué no puso todo de un paquete y ya? El mundo estaría mejor. Todo sería paz y seguridad. Todo sería, pues, el paraíso en sí aquí en la tierra. ¿Por qué no lo hizo así? Se imagina un momento, imaginémonos un momento que Dios haga que obremos siempre el bien. ¿No es eso bueno? ¿No estaría el mundo lleno de paz y seguridad si siempre Él nos pone en nosotros, siempre vas a hacer el bien? No hay manera, siempre harás el bien. Pues sí, ¿no? Pues así rápido, pero nosotros seríamos entonces unas simples marionetas. ¿Sí entiende? Que Dios nos mueve, que un Dios nos mueve a su antojo, como un tirano, como Hitler o Stanley, que por el bien común tenían que todos cumplir ciertas normas, ¿verdad? Y el que no las cumple,
bye. Al cadalso o a la muerte, ¿verdad? Seríamos simples robots si Él también hubiese puesto el hacer. No seríamos personas independientes en pensamientos y en acciones como somos. Se imagina que Dios, no, yo quiero hacer el mal, pero no, Dios me jala a hacer el bien. Y no lo hago por amor, como Él nos pide, sino lo hago porque no hay otra opción. ¿Se entiende ahora? Que eso no es la manera como Dios obra. No es la manera. Dios no es un dictador. Él no es un tirano. Por eso Él dice, si crees, si en verdad confías en mí, vas a hacer, pero por tu propia voluntad. Si confías en la superioridad de una mente maestra y divina sobre nuestra mente, entonces es su bondad la que obra y no la nuestra. Por eso es importante salir de ¿qué? De creernos buenos en nuestra propia opinión. Porque el que se cree bueno en su propia opinión nunca puede entrar en esta relación de confianza con el Señor. Nunca. Hay que romper ese lazo para poder entrar en la relación verdadera con el Señor. ¿A través de qué? De la fe. El justo por la fe se salvará. Entonces Dios tiene preparados este camino, mis hermanos. Fíjense, si nosotros nos rendimos ante Él, rendimos nuestra propia opinión ante la superioridad de la mente divina de Dios, Él dice que tiene un camino preparado en esta vida. ¿Cuántas veces vivimos? Pues una, ¿verdad? Entonces dice que en esa vida que nos tiene preparado, Él ya tiene un camino que nosotros debemos de andar para poder brillar haciendo su justicia y no la nuestra, bajo la dirección de su Santo Espíritu en su palabra. Efesios capítulo 2, versículo 10 está esto. Efesios capítulo 2, versículo 10 en la Reina Valera dice así: porque somos hechura suya, o sea, su creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando confiamos en el Señor, porque unos versículos antes, ¿qué dice? Que es por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Cuando confiamos y nos derramamos ante el señorío de Dios, entonces el plan que Él tenía preparado para nuestras vidas, no es nada improvisado el Señor, ¿verdad? Nos va a guiar sobre ese camino y vamos a andar sobre ese camino. Porque en Cristo hallamos esa motivación correcta, y subrayo, motivación correcta, para poder someternos a ese camino que Dios preparó de antemano para nosotros. Fíjense, y lo preparó individualmente a cada uno. Les dijo por su nombre: Pedrito, este es tu camino. Aquí está, confía en mí, síguelo. Juanita, este es tu camino, síguelo. Confía en mí. Eso es andar en la fe. Eso es confiar en mí. Ya no confíes más en ti. Esto significa que cuando Dios preparó el camino a través de sus leyes espirituales, de su palabra, Él nos dice: honra a Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad que dice eso? Dice: separa tiempo de calidad para mí, el Señor. Descansa en ese tiempo y apártate de todo lo demás. Honra a tus padres. No asesines, ni siquiera odies. No tengas sexo fuera del matrimonio, ni antes ni durante. Ni desees en tu corazón a la mujer de tu prójimo. Pero la gente, ¿cómo anda ahora? ¿Cómo es la gente ahora? Bien sensual. A ver, vamos a hacer una pregunta rápido. ¿La mujer bíblica es sensual? ¿Verdad que no? No es sensual. La mujer bíblica es prudente y sabia. Ay, entonces, ¿por qué nos gusta vestirnos bien? Y la moda es esta, y esta es la forma de vestirse de la mujer moderna. Bueno, de la mujer moderna.
Pero en la Biblia va uno y sabe que dice, no, no te vistas como la gente de Canaán, ni sigas sus costumbres. Y dice en el Nuevo Testamento, vístanse todo, ¿cómo? Con decoro. ¿Saben la palabra decoro, verdad? Lo que significa, ¿no? No significa como las de ver las árabes, que nomás se ven los ojos así. Pero es decoro, se llama decoro. Se puede vestirse de una manera hermosa, como las mujeres quieren siempre verse, de manera decorosa. ¿Se puede o no se puede? A ver, mujeres, ¿amén? Amén. Bueno, esta misma ley nos dice que solo hay bendición dentro del matrimonio, el sexo dentro del matrimonio. El sexo fue creado ¿para quién? Dentro del matrimonio, el marido y la mujer. Y solo ahí es de bendición y da frutos. Y los hijos son nuestros frutos que vemos, ¿verdad? La misma ley de Dios dice, vive honradamente, no robes ni mientas, no te la pases deseando en tu corazón lo que no tienes. ¿Sabe lo que pasa cuando uno empieza a desear todo el tiempo, todo el día está deseando lo que uno no tiene? Y ve un carro bonito y dice, ay, me gustaría ese carro. Y ve una casa, ay, esa casa. ¿Y por qué si yo soy el hijo del Altísimo? Y no sé qué. ¿Y qué pasa cuando viene el tentador y le provoca una oportunidad transando para obtener algo? Robando, mintiendo, usted la toma. Porque todo el tiempo en su corazón estuvo deseando. No había barreras. No había defensas. Usted no se preparó. No fortaleció su fe. No embelleció su alma. Sino que nomás andaba deseando y codiciando. Y la Biblia bien claro nos aclara que no lo hagamos. Si te la pasas codiciando lo que no tienes, cuando salga la oportunidad, vas a robar, vas a mentir y hacer todo lo que sea, porque el fin justifica los medios, y hasta matar, si es necesario. ¿Por qué? Porque no guardé mi corazón. Mi alma no está embellecida en el Señor. Si necesitas algo, pues como dice la Biblia, ¿qué hay que hacer? Nomás pídeselo al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Quiero un marido, las jóvenes, quiero una esposa, una mujer, los jóvenes, pídaselo. Es su Padre Celestial, el más poderoso de todos, el Creador, el que lo está escuchando. Pídalo. Él sabrá darle a la justa medida de lo que usted necesita y cuándo lo necesita. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Ese es el amén fuerte, bueno, que debemos escuchar. Eso es fe, mis hermanos. Eso es andar en fe. Y cuando pedimos, el Señor sabrá sacar siempre ¿qué? Su martillo y su cincel. ¿Recuerdan lo que estamos los miércoles? ¿Quién es el labrador? El labrador es Dios, el Padre. Y nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué hace el labrador? Pues va podando, cortando. Oye, pero estas hojas están bien bonitas, bien verdes. Con mucho esfuerzo de aquí las saqué. Y viene el labrador y hace las corta. Y uno dice, no, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitaron la casa? ¿Y por qué me chocaron el carro? ¿Y por qué? ¿Quién sabe más, el labrador o el pámpano? También dice que somos como vasijas de barro en las manos. Y Él va armando. Fíjense, a mí me gustó mucho el ejemplo de la espada samurái. Yo no soy japonés, pero pues, sí, muchas artes marciales cuando era joven. Y yo tenía una, de hecho. Se llaman katanas, ¿verdad? Fíjese que para fabricar una espada samurái de las katanas, se necesitaba una mezcla de acero, hierro, con tamahagane se dice, ¿no? Esto no es griego koine, esto es japonés. Y este era el último ingrediente, el tamahagane, que es, aunque usted se sorprenda, era barro. Necesitaba barro mezclado ¿con qué?
con hierro y acero, como ocurre en nuestra vida cristiana. Nuestro barro no sale a relucir. Cuando el barro se funde para hacer la espada, se funde y se mezcla y ayuda a que, pues, a que se forme la espada, pero el barro desaparece. ¿Y qué queda? El acero queda, el fierro. Eso es lo que queda. Y eso es una analogía bien clara, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Cuando nos fundimos con el Espíritu del Señor, ¿qué debe de quedar? ¿El barro o el acero? El acero. Luego, a través de los martillazos, llega el punto crucial, que es la primera inmersión en agua, en donde ahí se va a saber la calidad. Yo le llamo el bautizo, ¿verdad? El bautismo en agua, en donde ahí se va a saber ya el ministerio, ¿no?, que tiene que seguir la persona. Después, ¿qué hace el forjador del sable samurái? Pues empieza a darle, ¿qué? De martillazos. Empieza a darle marchizazos. Requiere ser forjado para que forme una resistencia la espada, para que tenga múltiple flexibilidad y resistencia a la vez. Y para ello, el forjador va sumando capa por capa, lámina por lámina, y eso logra mayor elasticidad y resistencia de la espada final. El caji, como le llaman al forjador, al herrero le llaman caji, que le sabe cómo se le llama allá en Japón, pues le dicen forjador de almas. Fíjense, o sea, todas las analogías que hay, ¿no? El forjador de almas. ¿Y qué hace el forjador de almas? El caji, pues le da duro a la espada con el martillo. Y el fuego, martillazos, fuego, martillazos, más láminas. Esta analogía es muy similar ¿a qué? A nuestra vida en Cristo, ¿verdad que sí? A esto se refería el apóstol Pablo en el pasaje principal. Y volvamos al pasaje principal para que se nos quede grabado. 2 Corintios 4, 16 al 18. En la Reina Valera dice: por tanto, no desmayamos. Y ahí imagínense al caji, que es el Señor, el herrero, dándole a Pablo, ¿verdad?, para forjarlo. Dándole. Dice: no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque cuando le martillan, pues, ¿qué hace el hombre exterior? Pues se va desgastando. El interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. Y aquí viene lo importante, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es cómo vivimos el cristiano. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En la traducción viviente dice en el versículo 17, pues nuestras dificultades actuales, ¿cuántos tienen dificultades? Todos, ¿verdad? Es imposible no tener dificultades en esta vida. Porque hay gente que tiene el objetivo de decir: mi objetivo es salir de dificultades, pero después, ¿qué se da cuenta cuando pasan los años? Que sale de una y entra en otra. Salimos de una, entramos en otra, y ese es el continuo en esta vida. ¿Cuándo va a haber paz absoluta, seguridad absoluta, felicidad absoluta, gozo interminable? ¿Cuándo? En la vida verdadera. Esa es la promesa. Entonces, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, dice. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Eso es lo que dice esta versión. Me gustó como dice, ¿no? Cuando pasamos por dificultades, estamos entonces nosotros, ¿qué hacemos? Como dice recién el apóstol, mejorando nuestras almas. ¿Sabe por qué el alma de Pablo era tan bella? Porque muchos estudiosos de las Escrituras dicen: él es el hombre que más se pareció a Cristo, la verdad. ¿Sabe por qué? Porque es el que más sufrió y el que más perseveró, aún a pesar de todas esas dificultades. Por eso las dificultades, como el caji que va forjando la espada,
mejoran nuestras almas, la embellecen. Las dificultades hacen crecer y madurar nuestras almas. Cuando obtenemos, fíjense, cuando nosotros obtenemos todo así en el tronar de los dedos, ya lo quiero ya, ¿verdad? Imagínense que usted es un Carlos Slim por un segundo. Ya lo quiero. Ya quiero eso. Ya quiero el avión aquí listo. Ya quiero mi silla para que me lleven. Ya quiero la comida así. Yo quiero esta comida. Ya. Al tronar los dedos, ¿no? Imagínense. Imagínense un momento que obtenemos todo lo que queremos cuando queremos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué forma ese tipo? Imagínense eso. ¿Qué formaría si desde jóvenes nos pasa eso? ¿Qué formaría? Pues malcriados, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso no es bueno. Contrario a lo que nosotros en nuestra propia opinión podemos pensar, ¿verdad? Que, yo trabajo para que ya tener todo listo, todo ya lo quiero así, ya lo quiero así. Pero ¿cómo vamos a desarrollar nuestra fe, mis hermanos? Póngase a pensar, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra fe, embellecer nuestra alma, cuando todo lo que tenemos, ya lo tenemos y nada nos hace falta? Imagínense, ¿qué fe puede mejorar y madurar en nosotros? Es muy difícil cuando pasa eso, confiar en Dios. La manera de Dios es la de la fe, mis hermanos, que va creciendo en nosotros y así esa puede dominar el mal que mora en nosotros. Esa es la manera de Dios. Y sin fe, pues no podemos nunca jamás correr la carrera que Dios tenía preparado desde antes para nosotros. Y ese es el problema, y eso es el que suframos no poco, sino que sufrimos más de la cuenta muchas veces, justamente por eso. Si mi fe es pequeña y débil, pues el mal que mora en mí, el campeón del pecado que está en mi ser interior, va a seguir destruyendo mi vida y mi familia. Jamás va a dejar que mi fe crezca, nunca, porque se oponen. Acuérdense, los dos amos se oponen. No podemos servir a esos dos amos. Mi naturaleza pecaminosa se opone a la ley de Dios que mora también en mí, en mi mente, en mi conciencia. Por eso, si todo lo obtenemos bien fácil y ya todo lo tenemos a nuestra disposición, eso quiero, ya lo tengo. Entonces, mi alma, ¿qué va a pasar con mi alma? Nomás va a ver qué. No va a haber nada de Dios. No vamos a buscar una confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ya tengo todo. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo, que nuestras aflicciones leves y momentáneas pueden producir ¿qué? Una mayor gloria venidera, que supera con creces todas estas dificultades momentáneas y pequeñas que tenemos. Cuando pasamos por esa dificultad, ya estamos en la dificultad, ¿verdad? Entonces, ¿no es mejor hacerlo a la manera de Dios, por la fe, que tratar de seguir en nuestra manera y no ser bendecidos? Al fin y al cabo ya estamos dentro de esas dificultades. ¿No será mejor sujetarnos a la fe y confiar en este Dios vivo que tiene todo ya preparado para nosotros? Incluso todos los sufrimientos para embellecer nuestra alma. De hecho, como lo estamos comprobando en las Escrituras, es bien claro que el sufrimiento siempre va a traer un mayor bien, siempre, si usted está en el Señor. El sufrimiento traerá un bien mayor. Después de que Pablo, mis hermanos, es apedreado en Listra él es apedreado. ¿Se acuerdan cuando llegó con Bernabé en su primer misión, que salió? Él llegó a Listra y ahí fue primero fueron exaltados, ¿verdad? Porque sanaron a una persona, dijeron, dioses bajaron de los cielos, uno es Júpiter y el otro es Mercurio, le decían a Pablo. Pero después llegaron gentes, judíos, diciéndole, no, esta gente son gente que dice, ¿qué cosa? Que el campeón que está en ti no es tan bueno. ¿Y qué pasó? La gente que hizo, el mundo se volcó en contra de ellos.
y así los exaltaban como dioses, ¿qué pasó? Inmediatamente los apedrearon. ¿Y qué dice Pablo después de ser apedreado? Fíjense la actitud, lo bello del corazón de Pablo, del alma de Pablo. En Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de ser apedreado, ¿usted podría decir eso? Es necesario que a través de ¿cuántas? Muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta verdad bíblica se lo comparto, mis hermanos, mis amados hermanos, con mucho temor y temblor, en serio. Porque yo tampoco soy partidario del sufrimiento. Yo también soy partidario del pare de sufrir, ¿verdad? Yo no creo que nadie diga, ay no, pues yo estoy listo y dispuesto. Aún Pablo luchaba, ¿verdad? Él pedía que le sacara el aguijón, ¿verdad? Que tenía. Sácame, Señor, este aguijón. ¿Qué hizo? ¿Se lo pidió a quién? A Dios. Sácame este aguijón. ¿Y el qué dijo el Señor? Bástate mi gracia. Porque en la debilidad de nosotros, Él se hace fuerte en nosotros. ¿A través de qué? De la fe. Y Pablo también fue enseñado en eso, mis hermanos. Y es por esto que el Señor nos manda a decir esto a través del apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y es un pasaje ya saben, que todos conocemos, pero debemos entenderlo correctamente. Y dice así la palabra en Romanos 8:28 en Reina Valera, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observemos cómo no dice que todas las cosas son buenas en esta vida. ¿Verdad que no dice eso? No dice eso. No. Hay mucho mal aquí, ¿verdad? ¿Cómo hace que todo es bueno? No, si el mal está por todos lados. Pablo nos dice que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas que nos ocurren a los que amamos a Dios, sean buenas o malas según nuestro propio criterio, todos al final el Señor nos dice esta promesa, todas van a cooperar para nuestro bien. Todas se van a cuadrar y trabajar juntas en coordinación para nuestro beneficio. Eso es lo que está diciendo Romanos 8:28. Es una de las palabras que más esperanza nos da, mis hermanos, porque es a todos los que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y esto funciona así, por medio de la fe, porque nuestra mente finita, mis hermanos, con esto termino. Póngase a pensar, nuestra mente finita y limitada, nunca vamos a comprender muchas situaciones tremendas que nos pasan en la vida. Aquí, mis hermanos, hay hermanas y hermanos que vivieron la muerte de sus hijos o un nieto. Ahora estamos orando por el doctor Barbosa, el pastor Barbosa de aquí, de Jardines, porque su nieto acaba de nacer hace unos días y lo están operando. No vamos a entender nunca todas estas cosas. ¿Por qué se mueren los bebés? Etcétera, etcétera. El mundo está lleno de maldad e injusticia, ¿verdad que sí? Somos simples seres humanos finitos. ¿Qué significa ser finitos? No significa ser delgado, ¿verdad? Porque si no, ya no entro en ese criterio, ¿verdad? También algunos de aquí, no os hagáis. Quiere decir, en un principio, que tenemos, valga la redundancia, un principio, o sea, en el momento de la concepción, y un final en el momento de nuestra muerte. ¿Sí entiende? Que eso significa ser finito. Ser un ser viviente que vive dentro del tiempo, significa. En el tiempo de repente aparecimos en la concepción y en el tiempo un día va a haber un día de muerte, yo qué sé. Tal día, 01, el 30 de febrero, 30 de febrero del 2078. Ahí está, muerto. Es mi día de muerte. ¿Vivimos dentro de qué? Del tiempo. Somos seres
que estamos dentro de la variable del tiempo, eso es ser finito. Pero Dios, ¿qué es? Dios dice que Él se presenta, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué significa eso? Que Él es el creador del tiempo. Él no está dentro del tiempo. Él no es influenciado por el tiempo. Él no está a la vez, ¿qué pasará en el tiempo? El pasado, presente y futuro. No. Él domina el tiempo porque Él es el creador del tiempo. Él vive fuera del tiempo. Dios puede entonces así ver el final desde el comienzo. En Isaías 46:10 dice bien claro que Dios dice que anuncio lo porvenir, ¿desde dónde? Desde el principio, desde el comienzo. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Por eso Él puede saber todas las cosas y situaciones que pueden bendecir a los que amamos al Señor. Podemos confiar en este Dios, porque Él no está dentro del tiempo. Él no es finito, Él es eterno. Por eso sean malas según nuestra temporalidad, sean malas o buenas según nuestra visión limitada y finita de las cosas, para Dios no lo es. Él está obrando ¿para qué? Para perfeccionar a cada uno de los que le amamos a un hombre perfecto a la medida ¿de quién? De Cristo. Pero ¿hasta cuándo vamos a continuar con estos martillazos y el cincel y el fuego de la prueba? Porque volvemos, a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a continuar los martillazos y el fuego de la prueba? Efesios 4:13. Efesios 4:13, en la traducción viviente lo voy a leer. Dice así: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. O sea, bellos en el Espíritu, como era Pablo. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Confiemos entonces menos en el campeón que está en mí. Confiemos más en el Señor que mora en los cielos y en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que fue enviado a nosotros. Y quejémonos menos en las dificultades, porque hoy hemos aprendido que el Señor tiene bajo su control todo eso. Y Él dice, todo eso va a cooperar y a trabajar para tu bien. A los que amamos a Dios, los que permanecemos firmes en la fe a pesar de cualquier circunstancia. ¿Cuántos se gozan de esto? Amén. Póngase de pie. Vamos a glorificar al Señor y darle gracias. Señor, te damos gracias y te damos toda gloria. Y nos sujetamos a tu palabra santa, mi Dios. Tu palabra que nos dice que todo va a cooperar y a ordenarse y trabajar para nuestro bien. Señor, sabemos que en estos momentos hay hermanos aquí presentes o familiares nuestros que están pasando por situaciones muy difíciles, que para nuestra humanidad, nuestro ser finito, son incomprensibles y hasta insoportables, mi Dios. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a ese camino que tú ya preparaste desde antes, sin improvisarlo, y que nos ha llamado para ese camino de bendición. Señor, sabemos que es por fe ese caminar. Ayúdanos, ayuda a cada una de estas almas a embellecerse como el apóstol Pablo, siguiendo y madurando hasta el pleno conocimiento de ti, de tu Hijo amado, de Dios, hasta la plena madurez en Cristo, nuestro Señor. Ayúdalos, Padre, a dejar de lado la propia opinión y al campeón que llevamos siempre dentro de nosotros, al que se dice inteligente y sabio en su propia opinión. Ayúdanos a abandonar eso y a sujetarnos a tu palabra viva y eficaz, a tu verdad absoluta,
que fue revelada a nosotros porque nos amas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a pesar de todas estas dificultades. Queremos seguir embelleciéndonos en nuestra alma. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Agradézcale al Señor en este momento.